Hola, mi nombre es Luis y en esta presentación vamos a revisar algunas de las capacidades de analítica avanzada en Database. Para esto vamos a desarrollar un caso de prueba, que es un modelo de cobranzas que tiene como objetivo identificar los clientes que tengan la mayor probabilidad de incumplir con el pago de las facturas de servicios. Para eso utilizamos la información histórica y en este caso particular vamos a dividir esta demo en algunas secciones. Primero vamos a realizar la exploración de datos, el entrenamiento del modelo y el scoring de manera in-database. En una segunda parte vamos a entrenar el modelo 100% en Python, llevando la información hacia este entorno. Y con el modelo desarrollado y entrenado en Python, vamos a llevarlo a la base de datos y vamos a hacer el scoring eh, utilizando la capacidad de Bring Your Own Model de la base de datos. Y finalmente vamos a revisar cómo se realiza el agendamiento del modelo utilizando la solución ModelOps. Antes de empezar, es bueno entender los datos, ¿no? De dónde vienen. Primero, del modelo de datos de industria, pues se hace una integración para ver el histórico, tanto de las facturas como de los pagos de los clientes. Y luego, en base a esta información que ya está consolidada en una matriz de datos, pues se empiezan a generar algunas variables derivadas, tendencias, promedios y algunos otros indicadores como ratios, ¿no? Que se conocen como feature engineering, las variables derivadas. Entonces vamos a trabajar con una versión donde ya se hizo la transformación para probar el entrenamiento de los modelos, pero simplemente comentar que todo este proceso también se hace directamente dentro de la base de datos y se puede hacer a través del lenguaje SQL o también se puede hacer a través de las herramientas como RPython que luego vamos a explicar. Justamente para entender esta parte, explicamos algunos diferenciales de nuestra base de datos, ¿no? Primero, tenemos más de 150 funciones analíticas que sirven para describir, explorar los datos, hacer test de hipótesis, machine learning, entrenamiento de modelos, scoring, información geoespacial y también Vantage Analytic Library, que vamos a ver que es un store procedure con algunas funcionalidades analíticas adicionales. Además de esto, todas estas funciones analíticas están disponibles para poder consultarse utilizando una sintaxis SQL, pero también tenemos librerías para los lenguajes R y Python que nos permiten reaprovechar. Incluso hay algunas otras herramientas de un ecosistema más amplio que ya están sirviendo para ejecutar estas funciones analíticas. En este momento ya existe una solución para Naive y una solución para Dataiku, lo mismo elementos dentro de estas soluciones que permiten ejecutar estas funciones analíticas sin database y lo mismo estamos logrando una mayor interacción con otras herramientas del ecosistema analítico global. Además, en esta sección vamos a utilizar justamente estos formatos estándar de PML para exportar un modelo en Python y en este formato poder llevarlo a la base de datos y hacer el scoring, ¿no? Justamente vamos a utilizar esa capacidad y finalmente también vamos a explicar un poco cómo funciona nuestra solución de modelos para schedular y monitorear los modelos. Antes de empezar, explicamos cómo es nuestra metodología de trabajo. Nosotros utilizamos la metodología Analytics 1, 2, 3, donde esto puede tener un paralelismo con cualquier otra metodología. Es una visión simplificada donde en una primera parte hablamos de preparar los datos, ¿no? Que vendría a ser entender el problema, entender los datos, integrar los datos, hacer la preparación. Normalmente esto que tarda el 80% de un proyecto analítico, nosotros podemos acelerar toda esa parte de preparación. Claro, no vamos a verlo ahora en esta demo, pero por supuesto si en algún momento ustedes quisieran tener detalles sobre esto, también podemos mostrarles cómo muchas de nuestras capacidades sirven para acelerar este proceso. Nos vamos a concentrar, como fue requerimiento de ustedes, en las partes de entrenamiento, scoring y despliegue de los modelos. En cuestión de entrenamiento tenemos muchas de estas funciones analíticas dedicadas a poder entrenar los modelos dentro de la base de datos para que no sea necesidad extraerlos o llevarlos a otra herramienta, pero si es necesario, si fuera necesario, también podemos exportar estos modelos que hemos entrenado en otras herramientas con un formato estándar y una vez que tengamos, utilizando esa capacidad de Bring Your Own Model, el modelo lo podemos traer a la base de datos para hacer el scoring, ¿no? A gran escala, utilizando el formato API y también automatizando y monitoreando los modelos con la solución ModelOps. Dentro de estas 150 funciones analíticas que comentábamos, nosotros tenemos por un lado las funciones que son directamente de la base de datos que tienen este formato, select *from, la función analítica. Entonces,
Aquí tenemos una lista de algunas, no están todas, pero son algunas de las funciones analíticas que nosotros tenemos listas y disponibles, y a lo que aparece al costado son la versión en la que se encuentran. Esto nos lleva a ver que en la última versión 17.20 se han incorporado una gran cantidad, y por supuesto para las siguientes versiones vamos a seguir incorporando muchos más algoritmos, tanto para entrenar los modelos como para hacer la preparación. Además de esto, lo que nosotros vamos a usar también aquí para hacer el entrenamiento en database es Vantage Analytic Library. Esto es básicamente un store procedure, pero que también, invocando las funciones correspondientes, nos sirve para también lo mismo: transformar, explorar los datos, entrenar modelos, hacer test estadísticos y también hacer el scoring y despliegue de los modelos. Finalmente, algo que nosotros hemos incorporado en la última versión de nuestra base de datos son otras funciones adicionales que ya no son select from ni son el store procedure, sino son execute function. Y aquí tenemos bastantes funciones para poder hacer pronósticos, series de tiempo de miles, millones de series de tiempo a la vez, a gran escala. Entonces esto también es una capacidad interesante que les puede servir para poder monitorear distintos procesos, componentes, elementos que ustedes tengan. Vamos a pasar ya a la parte práctica, y lo primero, pues revisando la versión de Python, tal cual como aparecía, que ustedes nos dijeron, esta función de la versión de Python puede trabajar desde Python 3.6, ¿no?, hasta 3.10, las últimas versiones. Es totalmente compatible nuestra librería TeradaTML con varias de estas versiones. Si se necesita compatibilidad con versiones anteriores de Python, basta con también bajar la versión de TeradaTML. Tenemos un buen histórico para poder interactuar con distintas versiones que se necesiten. Y con esta sintaxis lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos, ¿no?, utilizando la IP. Entonces ahorita lo que yo estoy haciendo es, desde este cliente, me estoy conectando hacia la base de datos. Esto puede ser un cliente, la computadora local de algún usuario, o puede ser un servidor Anaconda al que se puedan conectar también los usuarios. Esto es totalmente indistinto, simplemente es otra infraestructura que se va a conectar con la base de datos. Y particularmente lo que nosotros podemos hacer gracias a la librería TeradaTML es justamente esto: generar un data frame que nos sirva para conectar una tabla que está en Teradata en una determinada base de datos o esquema, y alinearlo o ligarlo a un objeto en Python, en este caso, que es un data frame de TeradaTML. Si nosotros le damos a head, lo que está sucediendo aquí es que este objeto, que digamos es un acceso directo a esta tabla a través de un query, lo que hace es envía esta instrucción es 100% Python. Esta instrucción la envía hacia Teradata, y esta instrucción se convierte en un query que se ejecuta y solamente trae el resultado. Entonces lo que conseguimos con esto es que el procesamiento se haga en la base de datos. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente se está realizando esto? Pues le podemos agregar el predicado showQuery, que lo voy a mostrar en un segundo, ¿no? Aquí tenemos otra función que es shape, ¿sí? Y como decíamos, para mostrar que shape ni showQuery son las funciones tradicionales de Python, sino que son funciones nuestras de TeradaTML, pues aquí le podemos agregar al final showQuery, lo que nos muestra efectivamente que esto es un select, ¿no?, que viene de otro select donde se está contando la cantidad de registros y estamos limitándolo a que sean solamente 5, ¿no?, de acuerdo a la instrucción, y ese resultado que se ejecuta en Teradata recién viaja a Python. Entonces, este mismo proceso equivalente se va a realizar para muchos de los procedimientos que vamos a ver a continuación en la primera parte, cuando entrenemos el modelo in database. La librería de Python nos sirve para que se haga esa traducción automática. El usuario, si es un usuario de Python, va a seguir escribiendo head, va a seguir escribiendo shape, como lo está escribiendo tradicionalmente, solo que estas funciones no son las de Python, son las de nuestra librería, pero que se llaman igual y se invocan y se utilizan igual, como muchas otras funciones de transformación de datos, para evitar la mínima fricción con los usuarios, pero también para aprovechar la gran potencia de la base de datos. Esa es la idea del funcionamiento. Otras bases de datos, herramientas, soluciones dicen que tienen integración con Python. Básicamente lo que tienen son conectores que sirven para mover datos hacia Python y trabajar, y cuando se termine de trabajar se pueden devolver. El nuestro también, pero además de eso, por supuesto, trae esta potente integración a través de traducir los códigos de Python en
códigos que nosotros tengamos en la base de datos. Decíamos que vamos a utilizar algunas de las funciones de Vantage Analytic Library para poder trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos algunas que nos sirven para explorar los datos, ¿no? Hablando aquí particularmente de Statistics, ¿no? Esta es una función que se invoca de esta manera para poder calcular estadísticas descriptivas sobre todas las variables de tipo numérico que tenemos en la tabla de datos. Entonces tenemos mínimo, máximo, mediana, desviación estándar y otras estadísticas que nosotros querramos agregar, ¿no? Percentiles y otros más. Además de esto, cuando se ejecuta una función de este tipo, pues al final se va a generar una tabla temporal que puede quedarse almacenada y claro, cuando nosotros cerremos la sesión, esta tabla se puede eliminar, pero si nosotros queremos convertirla, en un rato vamos a ver una sintaxis que nos sirve para conservar esos resultados y queremos guardar esa información histórica. Asimismo, nosotros podemos utilizar estas funcionalidades, ¿no? Para calcular, por ejemplo, frecuencias de una variable y lo mismo, ¿no? Si es una tabla muy grande, simplemente vamos a Teradata con la función frequency, calculamos la frecuencia de esa variable para una tabla con millones de registros, puede ser, y solamente nos vamos a traer los resultados que pues pueden ser tablas muy pequeñas. De esta manera, nuevamente garantizamos que el procesamiento se está haciendo en la base de datos y solo los resultados los podemos traer a Python para graficarlos o para hacer una mayor exploración. Entonces, lo mismo podemos hacerlo para distintas variables. También podemos utilizar la función frequency para ver, por ejemplo, en este caso, la cantidad de personas que no cumplieron con pagar sus facturas, son 6.500 en este dataset, y los que sí pagaron puntualmente son 23.000. Entonces ya podemos tener una distribución para ir explorando cómo va a ser nuestro modelo. Tenemos que identificar, ¿no?, alguna lógica que nos permita detectar o calcular las probabilidades de caer en morosidad o de no pagar la factura para varios de esos clientes, ¿no? Así como hemos hecho una función para poder graficar variables categóricas, también podemos aprovechar la misma capacidad para explorar variables cuantitativas y lo mismo, con esto aprovechamos una gran potencia del procesamiento de la base de datos y solamente tenemos los metadatos para graficarlos en Python, ¿no? También podemos utilizar una función que es la matriz de correlaciones para poder analizar pues, las distintas relaciones que existen entre las variables para deshacernos de aquellas variables que tengan correlaciones altas, sobre todo las facturas que corresponden a meses consecutivos. Puede ser que tengan correlaciones altas y es importante empezar a descartar esas variables. Perfecto, ahora vamos a irnos a la parte clave de esta prueba, el entrenamiento y la predicción de un modelo. Como dijimos, ya esta parte de preparación simplemente la hemos revisado muy por encima, pero se puede hacer también, así como ustedes han visto, se puede hacer en lenguaje SQL o se puede hacer en lenguaje Python utilizando esta librería. Vamos a pasar al entrenamiento. Y aquí lo mismo, aunque estemos en un notebook de Python, nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar algunas variables, podemos sacar una muestra utilizando funciones que están en un formato Python, pero que por debajo están haciendo procesos SQL, ¿no? Lo mismo, cuando ya hemos seleccionado una muestra, cuando hemos dividido nuestra tabla 70% para entrenamiento y 30% para test, podemos luego generar estos filtros, ¿no?, donde una primera muestra, los 70% se guarden como entrenamiento y el 30% restante se guarde como test, y nosotros podemos, con la ayuda de esta función copy2SQL, llevar estos data frames, que como ustedes han visto son tablas, digamos, referencias temporales, llevarlos a tablas ya dentro de la base de datos, ¿no? Con este formato copy2SQL se puede hacer eso y se puede direccionar a qué base de datos y con qué nombre se va a guardar. Y finalmente nosotros podemos comprobar luego cuando ya se haya creado la nueva conexión utilizando DataFrame, ¿no?, que básicamente la conexión está hacia las tablas directamente. Entonces con esto ya podemos pasar al siguiente punto, que es entrenar el modelo, ¿no? Entonces utilizamos la función de regresión logística. En este caso vamos a conectar la función con la tabla, vamos a utilizar como input
este data frame de TeraDataML que está conectado con la tabla de entrenamiento. Y en este caso, esta función lo que está haciendo es, se está viajando hacia la base de datos, se traduce en el código de Vantage Analytics Library para ejecutar la regresión logística, y cuando termine, primero, él va a guardar los resultados en una tabla volátil también, pero luego hay cierta información que voy a enviar de regreso, solamente los parámetros del modelo para que nosotros lo veamos aquí. Estos son justamente, y podamos revisar efectivamente que, primero que nada, efectuó una selección de variables utilizando la lógica de Stepwise. Esto hace una selección de variables. Si uno hiciera esto utilizando la función de regresión logística en Python, en scikit-learn no existe la opción para seleccionar variables. Uno tiene que generar su propia lógica en otras librerías para poder hacer selección, pero ahora nuestra lógica dentro de la base de datos sí lo hace, sí selecciona las variables y se queda solamente con las que son más relevantes, y esto nos garantiza un modelo más robusto, ¿no? Además de poder entrenar el modelo, también guarda en otra tabla temporal resultados de estadísticas para que nosotros podamos comparar nuestros modelos. Asimismo, tenemos alguna función que nos sirve para evaluar utilizando los datos de test cómo es nuestro modelo y poder ver la matriz de confusión, los deciles, la tasa de éxito, el lift, ¿no? Para todo este modelo utilizando la tabla de evaluación. Y cuando nosotros ya, digamos, estuviéramos conformes con el resultado de este modelo, también tenemos la función inDatabase para hacer la predicción. Y esto lo que nos permite es directamente inDatabase, lo mismo, tomar otra tabla de datos, en este caso, pues la tabla TDF, ¿no? Que digamos toda la tabla completa. Con esto vamos a hacer un scoring, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí la probabilidad calculada utilizando el modelo, y esto lo mismo se almacena como un resultado que viene a ser una tabla temporal. De hecho, aquí nosotros podemos ver cómo se llama la tabla, ¿no? Del resultado del modelo, y lo que nosotros tendríamos que hacer entonces es esto, para que no se quede como algo temporal, con copy to SQL lo guardamos en una tabla permanente, y ahora sí, con este nombre se va a quedar guardado en la base de datos, lo que nos garantiza que ahora podamos utilizar el resultado del scoring para todos. Entonces, en resumen, lo que hemos hecho es entrenar en un primer momento utilizando, sí, un lenguaje Python, pero por debajo ejecutando un lenguaje SQL. Lo mismo, exactamente lo mismo podríamos hacer utilizando la sintaxis SQL, sino que aquí hemos decidido mostrarlo en un formato quizá más simplificado o amigable con equipos de data scientists. Pero esto lo que nos da es una ventaja, porque si ustedes tienen personas que son data scientists que utilizan Python, pueden aprovechar este beneficio. Pero además, si tienen gente que no necesariamente son data scientists o que prefieran utilizar SQL, estos analistas que utilizan SQL también pueden empezar a utilizar estas funcionalidades utilizando el lenguaje. Un rato, si quieren, mostramos un ejemplo de cómo sería esto en lenguaje SQL, pero es posible hacerlo desde Python, R y SQL, por supuesto. Finalmente, nosotros podemos combinar la información de scoring con información real para poder calcular las métricas de performance del modelo, el área bajo la curva ROC, algunas otras métricas, esto ya utilizando directamente, ¿no?, la información de Python, incluso algunas gráficas de diagnóstico que nos permitan saber cuál es el mejor modelo, utilizando distintos puntos de vista. Esto lo vamos a dejar para después, porque vamos a generar luego otros modelos y podemos comparar al final qué modelo es mejor. Pero hasta aquí nosotros hemos terminado de hacer un entrenamiento y un scoring de un modelo 100% in database. ¿Ok? Entonces tenemos el primer check. El segundo proceso que vamos a hacer es entrenar el modelo ahora utilizando 100% Python, pero el modelo resultante vamos a llevarlo a la base de datos y vamos a utilizar la capacidad in database para hacer el scoring o la predicción dentro de la base de datos. Entonces aquí vamos a utilizar esta capacidad que se llama Bring Your Own Model. Le explicamos, esto básicamente, como lo decíamos, es llevar la información hacia cualquier otra herramienta que nos permita exportar en estos formatos estándar, puede ser PML o NX o algunos otros, y estos formatos estándar exportados de cualquier herramienta que lo soporte, se puede traer el modelo hacia Teradata para hacer el scoring directamente en la base de datos. Es bastante sencillo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a entonces
levantar la librería XGBoost y también otra librería que se llama sklearn to PMML para poder aplicar y exportar justamente el modelo como PMML. Fíjense que ahora vamos a seleccionar las mismas variables que habíamos preseleccionado en el modelo de regresión que construimos anteriormente. Y acá con TuPandas estamos ahora haciendo el proceso contrario al que hacíamos antes, ¿no? Ahora vamos a llevar con el TuPandas la información hacia Python. Entonces, este PDF, este objeto, este sí es un data frame de Pandas, con lo cual tenemos aquí ya toda la información en Python. Y lo que siga, nuevamente Shape. Shape, como es un data frame de Pandas, este sí es el Shape tradicional. Entonces podemos hacer nosotros las operaciones que nosotros consideremos. Básicamente aquí lo mismo. Vamos a hacer una división de muestras de entrenamiento y test para poder generar pues un par de algoritmos, ¿no? Primero probamos con un algoritmo XGBoost entonces y podemos hacer el entrenamiento del modelo, pero en este caso, según la lógica, en lugar de guardar el modelo como un formato tradicional de Python, que puede ser un pickle, sub, un joblib o cualquier otro que son binarios, que solo los puede leer la misma librería de Python, aquí lo vamos a exportar como un PMML, ¿no? Incluso aquí ya tenemos generado el modelo como PMML y básicamente es un archivo XML donde se guardan todos los parámetros del modelo. Esto es un XGBoost que genera una cantidad de árboles. Bueno, cada árbol está guardado aquí como para que se pueda llevar luego a Teradata y operacionalizarlo, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a hacer después para poder hacer el scoring. Primero, simplemente ya tenemos el modelo exportado y vamos a calcular lo mismo que para el modelo anterior, las métricas de performance, los distintos gráficos y de la misma manera podemos tener otro modelo adicional, esto es un plus, ¿no? Un modelo LightGBM, ¿no? Ya no es el clásico de XGBoost, sino otro también de árboles ensamblados. Y lo mismo, podemos hacer la parte de entrenamiento y también podemos exportar este modelo como PML. Entonces ustedes ven que hay bastantes modelos que se pueden exportar, sobre todo los más sofisticados, se pueden exportar también en este formato estándar. Y fíjense, el IGBM ya también aparece aquí como exportado, ¿no? Entonces, también podemos calcular las métricas y aquí nosotros podemos decidir si vamos a considerar como criterio el accuracy, si es un modelo en el que vamos a considerar esa métrica. Entonces aquí el accuracy es 84, del otro modelo anterior es 85 el XGBoost llega a ser mejor entonces. Y hablando de la regresión logística, tenemos un accuracy de 81. Entonces va ganando XGBoost. Si utilizáramos otro criterio, por ejemplo, el estadístico de KS para la regresión logística es 40. En este caso, mientras más grande sea el estadístico de KS, mientras más amplia sea la separación entre estas dos curvas de morosos y no morosos, va a ser mejor. Entonces aquí tenemos para la regresión logística 40.8. Para XGBoost tenemos 57.3 y para la IGBM tenemos 51.129. Entonces vemos que en varios estadísticos XGBoost viene a ser como el mejor modelo. Perfecto, entonces podemos tomar este modelo y llevarlo ahora a poder hacer el scoring in database. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente aquí, a modo de ejemplo, voy a crear una tabla para guardar ese modelo. El modelo se va a guardar en un objeto blob, es uno de los datos complejos que tenemos en la base de datos. El modelo es un PMML equivalente a un XML, así que se puede insertar dentro del tipo blob. Entonces, luego nosotros simplemente podemos abrir el objeto y luego hacer un insert into dentro de la tabla como si fueran datos normales y en esa tabla se va a quedar guardado el modelo. Y para que lo comprobemos hacemos un select y efectivamente, obviamente aquí tendríamos que tener pues un campo bastante amplio para que muestre el PML, pero ya vemos que lo está guardando con ese formato PML en la base de datos. Y luego el scoring es muy simple. Lo único que tenemos que utilizar es select asterisk from PML predict, la función, la matriz de datos con la que queremos hacer el scoring y la matriz donde se encuentra, o la tabla donde se encuentra el modelo, apuntando al XGBoost básicamente, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, simplemente hacer el scoring y vean ustedes que no se ha demorado nada. Igual esto para millones de registros, pues se puede hacer también a la velocidad de la luz.
Luego, esto tiene algunos campos que son el prediction, la probabilidad de que salga 0, la probabilidad de que salga 1, y acá nosotros podemos definir nuestra propia regla, lo que se llama definir el punto de corte, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos clasificar luego ahora las predicciones si el cliente lo vamos a clasificar como una persona que tiene una probabilidad alta de morosidad o no, como 1 o 0, ¿ok? Entonces, aquí ya terminamos con el modelo, ¿no? Simplemente tenemos ahora para cada cliente tanto la predicción binaria como la probabilidad, en este caso sería la probabilidad 1, de que caiga en morosidad. Con esto hemos demostrado que este segundo caso, donde nosotros entrenamos el modelo en Python y lo llevamos a la base de datos, se puede llevar a cabo de una manera muy sencilla. Esto es muchísimo más fácil y sencillo que hacer incluso MLOps, que es el estándar actual, donde tienes que instalar en un contenedor las librerías de XGBoost y todas las librerías que se utilicen, luego hacer el scoring y luego traer los datos hacia la base. Aquí se puede hacer directamente, y si quisiéramos para el IGBM o para algún otro algoritmo, también se puede hacer directamente. Como última parte, bueno, yo primero voy a ejecutar todos estos comandos para limpiar el ambiente, y es importante al final también remover el contexto de la conexión con Python para que todas estas tablitas temporales que nosotros hemos ido creando se purguen y quede el ambiente limpio y no se quede con estas tablas hasta cerrar la sesión. Además, como decíamos, vamos a comentar cómo podemos utilizar ModelOps, la solución de ModelOps, para poder hacer el despliegue y programación. La solución de ModelOps es bastante sencilla, es un entorno donde nosotros tenemos todos los componentes de MLOps, tenemos contenedores, tenemos integración continua, despliegue continuo, control de versiones, y podemos simplificar el despliegue de un modelo. Entonces pensemos que tenemos este modelo generado como XGBoost, listo, ¿no? Como para desplegar utilizando ModelOps. ¿Cómo lo haríamos? Pues es bastante sencillo. Vamos a entrar al entorno de ModelOps, donde yo me voy a loguear. Y aquí yo tengo creado un proyecto que es el modelo de cobranzas, donde incluso he generado los dos modelos, el modelo XGBoost y el modelo LightGBM. Esta es la gran ventaja de ModelOps. Es tan fácil llevar un modelo a producción que podemos llevar incluso de los tres que hemos generado los dos mejores modelos, porque en muchas situaciones se ha visto que cuando despliegas el modelo, en realidad algunos modelos, que puede ser el cuarto, el quinto, en métricas de performance, pueden mantenerse en el tiempo más estable y puede llegar a ser más preciso que el modelo Champion, como se le llama, ¿no? Entonces esto sería una estrategia Champion Challenger, y aquí básicamente lo que nosotros hacemos es conectarnos a un repositorio, al repositorio donde se ha creado este proyecto, ¿no? Básicamente lo tenemos aquí en Git, y gracias al proyecto almacenado en este sistema de control de versiones utilizando unas plantillas, podemos directamente nosotros hacer el ciclo de vida del modelo, ¿no? Entrenarlo, aquí esto ya viene predefinido, hay unos hiperparámetros, todo esto está generado por un código debajo en Python, así que directamente esto ya comienza a hacer todo el proceso MLOps, que es generar un ambiente de Python, empezar a instalar todas las librerías, ¿no? Si quieren podemos entrar un poquito más de detalle a eso, pero básicamente aquí yo tengo también, para no esperar en este caso el proceso a que termine, el modelo aquí desplegado. Simplemente hay que importarlo, que es la fase de entrenamiento, la evaluación, donde también vamos a ver nosotros algunas métricas definidas también por el código de Python, cuáles son las métricas que nosotros queremos monitorear continuamente en la ejecución de este modelo. En la fase de validación, cómo resultó la matriz de confusión, cómo fue la curva ROC. Esto también es totalmente parametrizable, las variables más relevantes, ¿no? Y acá nosotros podemos mirar, ¿no?, las opciones de Champion y Challenger, y podemos nosotros aprobar o rechazar el modelo de acuerdo a cómo consideremos que el modelo se comporta. Además de esto, tenemos la opción de aprobar o rechazar el modelo, y una vez que está aprobado tenemos la opción de desplegarlo, ¿no? Y aquí básicamente con el botón deploy nosotros podemos elegir si queremos hacerlo en contenedores o queremos hacerlo dentro de la base de datos, y además también si queremos generar un acceso a través de APIs o queremos hacer un despliegue batch. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer un despliegue batch, ya pasamos a las opciones avanzadas, donde
pues podemos elegir algunas otras distribuciones que nosotros ya hemos instalado y luego al final el scheduler, ¿no? Si nosotros queremos que se ejecute cada hora, cada día, cada semana, cada mes, ¿no? O queremos utilizar una sintaxis tipo cron para establecer nuestra propia programación del modelo. Entonces es muy sencillo desplegar un modelo en este entorno de ModelOps y pues básicamente con esto vamos cerrando la presentación sobre estos dos temas, ¿no?